Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso al estado de nuestras empresas y de su financiación y endeudamiento. Y para eso traemos a Maravillas López Urrutia, CEO de Finalias. Muy buenas, Mavi. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, deseando conocer cuál es el estado, digamos, pues lo decía, ¿no?, de nuestras empresas, porque es una época movida, interesante, lo hemos hablado fuera de micro, pero me gustaría antes que me hablaras sobre ti y cómo fundas, cómo llegas a montar Finalias. Pues en primer lugar, Alejandro, agradecerte que me hayas invitado y sobre todo que espero que lo que comentemos esta tarde le sirva a muchas empresas que ahora están con esa incertidumbre. Y bueno, pues Finalias aparece en el año 2017. La creo porque yo procedo del mundo de la banca, en los últimos 10 años de la alta dirección de un gran banco. Uh-huh. Y precisamente mis grandes ascensos se producen en la época que estalla la primera crisis del 2008. Fíjate que cuando la creé no pensaba que volviera a tener que vivir una situación de esta como la que estamos viviendo en estos momentos. Uh-huh. En ese momento los bancos tuvieron una morosidad elevada, muchas empresas quebraron, las medidas que se adoptaron fueron muy tardías y bueno, pues yo viví de muy primera persona porque estaba en las zonas, dirigiendo zonas de mayor morosidad de toda España. Entonces tuvimos que realizar muchas refinanciaciones, reestructuraciones y viví muy de primera mano cómo evolucionó el banco con las medidas y luego qué medidas se adoptaron, ¿no? Con lo cual, pues esa experiencia, obviamente en este momento, es muy beneficiosa para mis clientes, claro, porque en este momento lo que hago es una consultoría bancaria y financiera para pymes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vivo la crisis desde el otro lado, pero sabiendo qué es lo que pasa en el mundo bancario. Entonces, esta doble versión es muy relevante pues para poder apoyar a las empresas y que la financiación les fluya como debe y que se puedan reestructurar, refinanciar para tener viabilidad en el futuro. Uh-huh. Y hoy en día, ya situándonos en un escenario pandémico, aunque suena así, asusta un poco decirlo, ¿es más fácil o menos acceder al crédito bancario? Bueno, cuando se produce la pandemia, realmente se produjo, lo primero que se evitó fue una crisis de liquidez como en el año 2008, con lo cual fluyó mucho el crédito a través de los avales. Menos mal que algo aprendimos. Sí. No, esto ha sido crítico porque la verdad que desde el primer momento el gobierno, a través de fondos europeos, adoptó medidas muy claras para dotar de liquidez a todas las empresas y que no hubiera impagos en el sistema. Esto aplazó el problema pues prácticamente a un año después, que es el que estamos, la fecha en la que vivimos ahora. Y ahora mismo estamos en una segunda fase donde estamos de nuevo renovando todos esos créditos y aplazando un poco la situación para el año siguiente, es decir, abril-mayo del 2022, ¿no? Entonces, la facilidad del crédito ha sido muy importante en este año que hemos vivido, sin embargo, ha estado muy focalizada en el ICO-COVID. ICO-COVID se va a poder pedir hasta junio de este año y luego lo que estamos esperando es todo el dinero que viene de fondos europeos, que se habla de más de 140.000 millones de euros, cómo se concreta en el crédito, cómo se induce y se baja a todas las empresas, a todos los autónomos, también a nivel particular, cómo se baja para que realmente fluya el crédito y no esté todo en manos del sistema financiero y los bancos de cómo quieran, como empresas privadas, digamos, dar sus créditos, ¿no? Porque lo que es la facilidad de crédito normal, sin avales ICO, en estos momentos prácticamente inexistente, ¿no? Vas a pedir algo y casi todo el mundo te dice crédito ICO-COVID, aunque la finalidad no sea para eso, el tema está muy concentrado en eso. Entonces, los problemas de otro tipo de crédito, la verdad que son importantes, ¿no? Entonces, estamos esperando las nuevas medidas, a ver cómo se van a financiar, nuevos proyectos de inversión y tal, a partir de junio, a ver cómo se va a facilitar ese crédito por parte del gobierno. Estas son las medidas que se ha hablado, pues, de prorrogar, digamos, de los años de carencia de los ICO o de aplazar, digamos, esos intereses, ¿no? Sí, bueno, en noviembre hay dos reales decretos muy importantes para estos temas. Uno apareció el 17 de noviembre del 2020, que lo que permitía es justamente esto, es decir, ampliar los plazos y ampliar la carencia.
Entonces se permitía ampliar un año más de carencia en la modalidad de préstamos y hasta 8 en la modalidad de amortización. O sea, podías ampliar de 5 años iniciales hasta 8. Y luego también hasta 6 años se permitía ampliar las pólizas que en un momento inicial se hicieron a plazos más cortos, ¿no? Lo importante de todo esto es el coste de la financiación también, porque en esas ampliaciones, si la empresa no ha pedido crédito superior a 800.000 euros o no pertenece al sector agrario o agroalimentario, pues en este caso no se reprecia la operación, pero hay muchas empresas que superan estos importes y realmente la repreciación pasa casi a duplicar el coste por el nuevo aval que se está cobrando por parte de estos nuevos fondos. Porque aval sigue siendo necesario, ¿no? Por mucho que sea una línea COVID, ICO-COVID o pongamos los apellidos que sean. El aval personal, digamos, sigue siendo necesario o bueno, está la opción de ENISA, no sé si... Sí, a ver, el aval, cuando hablamos de aval, estos préstamos están avalados por el ICO directamente. Entonces, ese aval obviamente es necesario y cuando hablo de ese sobrecoste, hablo del coste que tiene ese nuevo aval en la ampliación del plazo de la operación. Si solamente amplían las carencias, no tiene más coste el aval. Cuando tú me hablas es si además de ese aval del ICO, te obligan a poner otro tipo de avales personales, ¿no? Y esto ya se manejó en su momento cuando se formalizaron los créditos, es decir, en muchos casos, en un porcentaje muy alto, sí que fueron avalados a nivel personal. Ahora, los avales, cuando en las situaciones de crisis, el crédito no fluye, el crédito se restringe, digo en términos generales, y obviamente por parte de la banca lo normal es que suele haber un proceso de aumento de garantías, ¿no? De incremento de garantías personales, ¿no? Entonces, en estos momentos, como casi todo está concentrado en ICO-COVID, no solo se está dando aval directamente del ICO, sino que también en la mayoría de casos se están solicitando avales personales, que es un poco la parte más compleja de la historia, ¿no? Claro, pues sí, porque además si ponemos en una balanza, digamos, alivio o sobreendeudamiento, no está claro para qué lado va a ir la balanza, ¿no? Dependerá mucho de la situación tanto política como de la misma empresa, ¿no? ¿Estamos en peligro de sobreendeudamiento general? Sí, estamos en sobreendeudamiento en general. O sea, no peligro, estamos ya, ¿no? Estamos en sobreendeudamiento. De hecho, el Real Decreto Ley que aparece nuevo, ahora en marzo, habla de las soluciones al sobreendeudamiento, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque además está muy vinculado al primer Real Decreto. Porque para empezar, esas medidas que se van a poner el año que viene para el sobreendeudamiento, si tú no has pedido ampliación de todos los plazos de los créditos, no vas a tener acceso a ellas, con lo cual hay mucha gente que a lo mejor por estar valorando el coste del aval o por otros motivos no está ampliando los plazos de las operaciones pensando que luego va a venir otro tipo de reestructuraciones. Entonces te dice en ese Real Decreto actual que si no has agotado la vía de ampliar los plazos, luego no vas a tener opciones a estas otras medidas adicionales, ¿vale? Entonces, en este Real Decreto aparecen dos tipos de ayudas muy claramente definidas. Por un lado, aparecen ayudas directas. Las ayudas directas son ayudas a fondo perdido. El problema de estas ayudas directas es que han venido identificadas unos CENAES de actividad concretos. La empresa no puede estar en concurso de acreedores, no puede estar en mora, no puede tener crédito impagado a organismos públicos. Pero si una empresa ha reducido su facturación en más de un 30%, le van a dar ayudas a fondo perdido del 40% de lo restante si tienen menos de 10 empleados y del 20% si tiene más. Perdona que te interrumpa, Mavi. Sí. Ese descenso del 30% de la facturación, ¿ha tenido que ser durante los meses del confinamiento o meses posteriores también se incluyen? Con respecto al año 2019 o 2020 respecto al 2019. Es decir, si se ha reducido en el año 2020 con respecto al 2019 más de un 30% la facturación de la empresa, si tiene menos de 10 empleados, puede solicitar el 40% del restante 70% y eso será fondo perdido, y si tiene más de 10 empleados el 20%. Estas ayudas directas
En otros países europeos han sido muchísimas más amplias. Es decir, en España se va de momento a repartir 7.000 millones de euros. Sin embargo, en Alemania, Francia, estamos hablando de 20.000 millones y más. Es decir, claro, porque lo de los CENAES que han metido, digamos, en estas, que pueden optar, digamos, a estas ayudas directas, me parece que han sido mínimos, según tengo entendido. Han sido demasiado restrictivos y eso es lo que ha podido hacer que... Han sido tan restrictivos que creo que se lo están replanteando, porque tienen muchas presiones de sectores como el sector zapatero, que lo han excluido, y otros muchos sectores. Pongo el primero porque trabajo en alguna empresa del sector. Lo que sí es cierto es que además sigue habiendo otra nueva restricción. Como hubiera generado pérdida en el 2019, también está excluido, aunque pertenezca a estos sectores de actividad. Con lo cual, por un motivo y por otro, igual que si tiene impago a organismos públicos, seguridad social o tal, se han excluido por un motivo o por otro a muchísimas empresas de estas ayudas directas. Lo que pretendía esta ayuda directa es reducir el sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque no era una ayuda que te la dieran y ahí tú la tienes. Era una ayuda para reducir y pagar tus costes fijos, los proveedores y a los bancos. De toda la deuda generada hasta la aparición del Real Decreto, es decir, no puedes pagar otras cosas del futuro, ni unos planes de inversión nuevos, ni nada de eso. Entonces, realmente ese recorte en ayudas en comparación con otros países europeos puede ser problemático porque la primera medida para reducir el sobreendeudamiento ha sido escasa. Escasa, pero bueno, se lo están replanteando, La ayuda se parecía que salía ya. De momento, eso se va a distribuir a nivel de comunidad autónoma. Las comunidades autónomas todavía, y se va a controlar, pues las comunidades autónomas no tienen constancia estas ayudas, pero bueno, parece que antes del verano puede ser, o sea, su obligación, su compromiso es hasta 31 de diciembre que las ayudas estén, ¿vale? Sí, vale. Ese es el compromiso. La segunda parte de este Real Decreto en cuanto al sobreendeudamiento, y porque no nos perdamos, son medidas que se van a adoptar cuando se acaben las carencias el año que viene, en abril del año que viene. Estas medidas lo que va a provocar es, usted tiene un endeudamiento de X, cuál es su capacidad de pago en la empresa, y como lo normal es que va a haber más deuda y las cuotas a pagar en los plazos establecidos van a ser más altas que lo que muchas empresas puedan pagar, van a empezar con otras medidas adicionales, que van a ser, por un lado, ampliar nuevos plazos. Claro, pero eso tiene un límite, no van a ampliar hasta 80 años, sino que eso está por definir, cuántos años más se puede ampliar. Por otro lado, los créditos participativos, que son unos créditos que están entre lo que es deuda y capital. Y para acabar, quitas. Que aunque no quieren nombrar la palabra... Claro, es que si empezamos planteándonos con quitas, mal vamos. Pues sí, pero hay otros países que han adoptado la ayuda directa y ya la están dando. Es decir, ayuda directa es, oye, te ha ido mal, habrán evaluado los motivos, porque esto es lo más importante. No es decir, oye, te lo voy a dar no, es primero, ¿tienes un negocio viable de futuro? Segundo, ¿has tenido el crédito que has pedido ha sido motivado por el COVID y tu empresa ya por lo menos funcionaba normal? Si ambas dos preguntas se pueden contestar, la cuestión es que si hay un sobreendeudamiento motivado por esta situación, es adoptar una medida o de ayuda directa a fondo perdido o de una quita, que al final es lo mismo, pero como camuflada, ¿no? Al final es como camuflada, no fiándose mucho del sector empresarial y del sector de empresarial y de negocio, un poco de cómo se va a aplicar, ¿no? También es verdad que hay muchas empresas que no han hecho en el pasado bien sus deberes, que están zombies en el mercado, y obviamente el dinero se debe destinar a aquellas empresas que generan empleo y que tienen un negocio de futuro, ¿no? Claro. No se puede destinar a cualquier tipo de empresa. Supongo que esto también será importante a la hora de que un banco te conceda una financiación, ¿no? El proyecto. Bueno, hecho, el proyecto y también el histórico, ¿no? Que sea un modelo rentable, tú misma lo has dicho. Sí. De hecho, la palabra empresa viable está en todos sitios. Están buscando expertos independientes, ya incluso los bancos, para que valore la viabilidad de la empresa, es decir, alguien objetivo que entra a una empresa, que yo en este caso estoy haciendo algún trabajo de este tipo ya,
y que valore si la empresa es viable o no y qué necesidades tiene de refinanciación, reestructuración y de liquidez, pues para poder afrontar el futuro, ¿no? Obviamente que sí, hay que tener muy claro los planes estratégicos que tiene la empresa para los próximos 3 años y cómo va a salir de esta situación de crisis, es decir, cómo estaba en el año 2019, un análisis de diagnóstico de cómo estoy, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me ha pasado en el COVID? Pero en realidad todo el crédito puede un poco de alguna manera sufragar este asunto del sobreendeudamiento del COVID, y luego qué planes tengo al futuro para seguir creciendo, porque el objetivo aquí es que la empresa siga funcionando, que no despida empleados, que la gente pueda seguir trabajando tranquilamente, porque imagínate qué sería si realmente cuando, como dicen, hay más de 50.000 empresas en posible concurso de acreedores y realmente se producen, ¿no? Uh-huh. El impacto sería tremendo. Entonces, aquí el problema está en cómo esos fondos europeos de más de 140.000 millones se distribuyen al tejido empresarial de forma eficiente con empresas eficientes. Que estén transformándose, que estén aplicando este dinero a la transformación de su empresa en hacer que esto del COVID ya es como cuando yo entro a una empresa, me hablan del COVID, digo, yo es que lo tengo superado. Digo, no, pero no porque se haya superado, sino porque a nivel estratégico de empresa tienes que hablar de futuro. Esto, en el momento que la vacunación esté bastante, y ya estamos viendo un poco ciertas cosas, ¿no? En Murcia parece que empieza a reducirse el porcentaje de pacientes COVID y tal. En principio, para después del verano, deberíamos de tender a cierta normalidad. Y bueno, hay que ver cómo se comporta el mercado, el consumo y todo esto, pero parece que cuando se vaya esto del virus o de alguna manera se disipe, vamos a salir todos a consumir mucho, ¿no? Bueno, espero que salgamos como espero que eso sea así, ¿no? Que sea un poco vasto, que salgamos como toros a la calle y a disfrutar y a retomar, digamos, todo lo que teníamos pendiente y de lo que estamos programando, preparando, que desde luego es mucho. Mavi, antes de seguir, dame un pildorazo, un consejo para un empresario o una empresaria que nos esté escuchando y que no sepa muy bien, digamos, cómo afrontar un tema de financiación, si pedir financiación, si no hacerlo, o de pedirla, cómo preparar su empresa para lo que pueda venir. Mira, yo es que como el pildorazo te lo voy a dar, pero no quiero que alguien piense que es ventajista, pero el que tenga dudas de qué tiene que hacer, necesariamente tiene que ir a que alguien, un experto, le enseñe el camino. ¿Por qué? Porque si tiene dudas a estas alturas, ¿no? Y si no tiene un plan estratégico, financiero, no solo de qué crédito, sino cómo va a ser a futuro su empresa y cómo va a pagar ese crédito, y no lo tiene ya desarrollado, tiene dudas, lo mejor es que se ponga en manos de un experto profesional en este tema y que le ayude. Porque no son momentos de duda, de incertidumbre. Entonces, si yo te digo a ti qué tiene que hacer una empresa, yo, como te he comentado antes, lo que tiene que intentar no quedarse sin liquidez acogiéndose todo el ICO COVID. Solamente se van a poder solicitar el crédito ICO COVID hasta ahora, hasta junio, tanto de liquidez como para nuevas inversiones. Acogerse a los planes de aplazamiento, de pago, de carencia y de ampliación de plazo. Y luego cuando venga el año que viene, pues obviamente acogerse a las medidas, pero mientras tanto tiene que hacer bien los deberes de cuál es su capacidad de pago presente y futura, porque a los bancos no se puede uno presentar diciendo dame algo, ¿no? La verdad que siempre nos presentamos, la mayor parte de empresarios, basados un poco en la confianza y tal, iban al banco y hablaban con el director y no sé qué, esos tiempos se acabaron, porque hoy... Sí, porque ahora que está muy de moda, ahora es un algoritmo el que te lo da o no, ¿no? Ahora es el rating de los bancos, que no es ahora, esto empezó en el año 2015-2016, lo que pasa que no fue rígido, con un comportamiento rígido de las personas, directores, responsables de riesgo, personas de riesgo, tenían influencia en la decisión. El COVID un poco lo ha roto todo, porque ese rating ahora, si no se ponen a dar crédito o no en función del rating con lo que ha pasado el año 2020, va a ser una medición bastante compleja, ¿no? Pero el futuro viene por ahí. Ese rating mide variables de las empresas que le permite tomar una decisión prácticamente matemática de si te da crédito o no, si te pide más garantía o no y a qué precio te lo da.
dependiendo del riesgo de la operación. Entonces sí, está sujeto y sometido a un índice. Entonces, todo esto hay que trabajarlo muy bien en el mundo de la empresa. Ese rating no vale que está, y ya sé que me lo han contado, pero no. Y es verdad que el trato personal y lo que es la opinión subjetiva prácticamente tiene muy poco peso. Por lo tanto, cuando se presenta una operación a un banco, tiene que ir perfectamente estructurada, organizada, con un informe adecuado, con la presentación de la empresa y, sobre todo, con su plan estratégico de futuro. Si no va así, ni siquiera, esto me lo están pidiendo a mí en algunos casos, simplemente para ampliar los plazos de las operaciones, cuando encima están obligados, ¿no? Están obligados y me piden ya estos informes, ¿no? Pues Mavi, para esos informes, para esa guía, esa orientación, pueden contactar contigo en Finalias. ¿Cómo pueden hacerlo quien nos escuche? Pues básicamente a través de la página web y bueno, pues yo también tengo mi contacto en LinkedIn, mi teléfono, la página web www.finales.com. Y luego mi teléfono, pues ya lo facilito, 628 37 60 61. Porque yo ahora estoy trabajando casi de forma digital en las empresas cuando tengo que ir a ellas, porque es verdad que en algunas ocasiones tengo que hacerlo, voy, si tengo que ver algo importante, y si no, prácticamente estamos trabajando por videoconferencia. Claro. Entonces, incluyendo la banca también quiere que no vayas a sus oficinas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, quitando algún tema estratégico, lo normal es que estoy prácticamente trabajando por videoconferencia y físicamente poco, no nos vemos mucho las caras, ni los clientes, ni los bancos, ni nada, o sea... De hecho, de digitalización hablaremos, pero será otro día, claro. Así que Mavi López Urrutia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Pues a ti, Alejandro, y me ha encantado la entrevista. Pues hasta pronto.